Cuando Luis Fernando Iribarren comenzó a cursar la carrera de periodismo en la Universidad Nacional de La Plata, lo único que llamaba la atención de él era que tenía más edad que el promedio de los estudiantes. Pero no era algo extraño, considerando que ese hombre de casi 60 años ya estaba recibido de abogado. Lo que nadie sabía era que aquel título lo había obtenido en la cárcel, donde purgaba una condena desde hace casi 3 décadas. Sus compañeros tampoco conocían el motivo de que llevara tantos años preso, pero lo descubrirían el 29 de agosto de 2024, cuando Luis salió de la unidad 26 del penal de Olmos para cursar unas materias y no regresó. En ese momento se activó un protocolo pocas veces visto y la noticia explotó al instante. El carnicero de Giles se había fugado. Un hombre aparentemente normal, pero que entre los años 80 y 90 había asesinado a 5 familiares, incluyendo a sus padres y hermanos. Hoy conoceremos quién es realmente el carnicero de Giles y cómo consiguió engañar a todo el sistema judicial. Los Iribarren vivieron desde siempre en las inmediaciones de San Andrés de Giles y no tenían problemas con nadie. A mediados de los 80 llevaban una vida apacible en un campo que parecía proveerles todo lo necesario para subsistir sin mayores problemas. Luis Fernando, nacido en 1965, era el mayor de 3 hermanos, y todos lo describían como un chico tranquilo, quizás algo introvertido, pero absolutamente normal. A veces jugaba la pelota con otros de su edad y parecía tener una buena relación con sus hermanos. Marcelo, de 15 años, y María Cecilia, de 9. Los padres eran un matrimonio trabajador. Marta, su madre, era directora en una escuela rural y su marido, Luis Juan Iribarren, trabajaba en el campo. La relación entre Luis y su padre se deterioraba cada día más. Las discusiones eran frecuentes y el detonante solía ser el campo. Según se especuló después, Luis quería que su hijo lo ayudara en las tareas rurales, pero el joven tenía otras ambiciones. Parecía soñar con una vida fuera de San Andrés de Giles, realizando actividades que poco tenían que ver con el cuidado de los animales de granja. Para 1986, Luis Fernando comenzó a sentir que las peleas se tornaban insoportables y que su padre ya no era el único en su contra. Según él, todo su núcleo familiar lo miraba con desdén y comenzaba a hablar a sus espaldas, a complotar en su contra. Luis empezó a sentirse aislado del resto y ya para mitad de ese año ni siquiera cenaba con sus padres y hermanos. Se iba a otro sector de la casa, solo con su plato. Y de un día para el otro, las cosas cambiaron también para sus vecinos. La familia dejó de frecuentar los lugares habituales y solo se veía muy de vez en cuando a Luis Fernando caminando solo. Quienes notaron la ausencia de sus padres y hermanos le preguntaron rápidamente si se habían ido de viaje. Luis les explicaba que sí, que habían tenido que irse rápidamente a Paraguay porque su papá había contraído una deuda de juego imposible de pagar. La historia resultaba sorprendente, pero nadie sospechó y nadie siguió preguntando. Luis Fernando Iribarren, ahora solo, no vivió mucho tiempo más en aquel campo. Pasó una temporada en la ciudad de Buenos Aires e incluso conoció a una mujer con la que tuvo 2 hijos mellizos. Al poco tiempo se separaron e Iribarren nunca ejerció como padre. No se conocieron detalles del motivo de la separación ni si su entonces pareja intuía que él ocultaba algún secreto. Lo cierto es que en cuanto pudo, Luis regresó a San Andrés de Giles y se mudó a la casa de una tía, que se convertiría en su vínculo afectivo más fuerte. La mujer, llamada Alcira, era una docente recientemente jubilada que lamentablemente se había enterado que sufría un agresivo cáncer. Luis se mudó con ella para, en teoría, cuidarla, en una casa ubicada en Cámpora 1568, y por varios meses efectivamente se dedicó enteramente a asistirla. Era atento, educado y servicial, y los vecinos de Alcira sintieron que aunque su estado de salud se deterioraba con rapidez, al menos tenía un familiar que se ocupara de que estuviera cómoda. Pero de repente nadie la volvió a ver. Otra vez, Luis tuvo que afrontar las preguntas de los allegados a Alcira y nuevamente explicó lo que había pasado. Su tía había sido internada, ya que el cáncer estaba haciendo estragos y necesitaba un cuidado médico mucho más intensivo. La coartada encajaba perfectamente, pero algo no terminaba de cerrar. En un pueblo chico, cada movimiento que sale de lo normal llama la atención, y en la cuadra de la casa de Alcira nadie había visto una ambulancia en los últimos días. Luis, sin embargo, aseguraba que eso era exactamente lo que había ocurrido. El 31 de agosto de 1995, varias personas que vivían cerca de la casa notaron que del fondo de la propiedad brotaba un olor nauseabundo. Uno de esos vecinos decidió llamar a la comisaría de San Andrés de Giles para alertar sobre esta situación.
Cuando los oficiales llegaron a la vivienda, Luis, sereno y amable, los dejó pasar sin emitir ninguna objeción, a pesar de que no tuvieran siquiera una orden de allanamiento. Parecía no tener nada que ocultar, pero al salir al jardín, los policías se encontraron con una fosa poco profunda recién cavada, con el montículo de tierra removida y envuelto entre sábanas el cuerpo de Alcira. Y ni ante esa revelación se inmutó Luis. Los policías observaron que la mujer claramente no había fallecido por causas naturales, ya que tenía 2 cortes profundos en un costado de la cabeza. Entonces le preguntaron a Luis qué había pasado. Él, con naturalidad, dijo que quería aliviar su sufrimiento. Automáticamente fue trasladado ante el juez Eduardo Costilla y si bien esto parecía un caso fácil de resolver, aún faltaba mucho más. Cuando Luis declaró, no solo volvió a confesar, sino que sumó un pequeño detalle. Explicó que en efecto quería terminar con la agonía de su tía, pero que cuando estuvo a punto de hacerlo de un disparo, se arrepintió. No porque dudara de matarla en ese último segundo, sino porque estar parado ante ella con un arma en las manos lo retrotrajo a una noche de hacía 9 años atrás, al día en que asesinó a toda su familia. Luis solo lo confesó una vez. Únicamente ese día, ante el juez, contó que había matado a sus padres y hermanos casi una década atrás. Concretamente, primero dijo que quiso matar a su tía asfixiándola, pero que tras varios minutos intentándolo, no consiguió acabar con su vida. Su plan B fue tomar un arma que había en la mesa de luz, pero que el perturbador recuerdo de su familia asesinada le impidió apretar el gatillo. Entonces, optó por una técnica que no había usado hasta ese momento, un hacha. Con 2 golpes acabó con la vida de Alcira. Cuando el juez le preguntó de qué estaba hablando respecto al recuerdo de su familia, Luis explicó que aquella historia del viaje a Paraguay era mentira. La verdad era que una noche, a mediados de 1986, Luis salió al campo a fumar y a mirar la leve llovizna luego de otra solitaria cena. Volvió a la casa aproximadamente a las 3 de la madrugada, cuando ya todos estaban durmiendo. Luis afirmó que no tenía nada planeado, pero que al encontrarse con una carabina vizcachera calibre 22 que su padre guardaba en la casa, tomó una decisión. Con el arma cargada, fue primero a la habitación de sus padres, les dio disparos certeros y, según afirmó, silenciosos. Nunca recordó si fueron 2 o 3 a cada uno. Sus hermanos no escucharon las detonaciones y no despertaron para verlo entrar, minutos después, a cada uno de sus cuartos. Luis mató primero a su hermana menor, María Cecilia. Cuando hizo lo mismo con Marcelo, su hermano de 15 y último familiar con vida dentro de la casa, algo lo perturbó, que el cuerpo del adolescente haya quedado con los ojos abiertos. Acto seguido y en shock, Luis dejó el arma a un lado, se sentó en la cama junto al cuerpo, le bajó los párpados y le dijo: «No sé por qué lo hice si te quería». Nadie sabe con seguridad cuánto tiempo estuvo con los cuerpos en la casa, pero Luis declaró que los había enterrado en la misma propiedad. La situación dejó heladas a las autoridades, que se debatían entre 2 posibilidades: que estuvieran frente al más frío homicida múltiple que habían visto en sus vidas, o que fuera simplemente un mitómano que quería hacerse pasar por loco para evadir una condena por el crimen de su tía. Lo cierto era que los Iribarren efectivamente estaban desaparecidos, aunque nadie los buscaba. Conscientes de que el caso había crecido exponencialmente, las autoridades de San Andrés de Giles fueron inmediatamente al campo a realizar excavaciones. Durante 3 meses estuvieron buscando en los distintos lugares que Luis marcaba de manera algo difusa y contradictoria. Sin saberlo, habían entrado en su juego. Era claro que a Iribarren le gustaba tener el control. Cuando el Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía estaba por desistir y llegar a la conclusión de que Iribarren les había mentido y hecho perder el tiempo, la historia tuvo un nuevo giro. El 1 de septiembre de 1995, los restos aparecieron. Estaban agolpados en una fosa común a 40 metros de distancia de la casa, dentro de un chiquero. En esta casa de la avenida Cámpora al 1500 en San Andrés de Giles, Fernando Iribarren mató a su tía Alcira, último eslabón de esta masacre familiar. El homicidio que permitió descubrir el horror guardado casi durante 10 años. La señora la vi, una señora alta, flaca, tranquila, no molestaba a nadie. Sí, que una persona que estaba enferma. Estaba enferma, pero se estaba haciendo la aplicación y andaba. Y la última vez que lo vieron hace 1 mes y pico atrás en el supermercado, pero no la vieron más. Como en todo pueblo chico, en Giles todos se conocen. Los Iribarren son de muchos años aquí. A Fernando, el loco para algunos, se lo conoce y se le teme. Pocos quieren hablar. ¿Lo conoce a Fernando, señora? No, nunca le vi la cara. ¿A la familia tampoco la conoce? ¿No la conocía? ¿A los padres? Nada.
el lugar que marcó el homicida es un jagüel. Teniendo en cuenta que los cuerpos fueron enterrados hace 9 años, los trabajos se hacen muy difíciles. Hemos encontrado algunos restos humanos, fragmentos óseos, fundamentalmente un sacro de posiblemente un menor, fragmentos de cráneo también que podrían corresponder a un menor. La búsqueda paciente y tenaz dio finalmente resultados. En el apartado rincón de un campo señalado por el asesino, comenzaron a aparecer esta tarde restos óseos de las víctimas. Ya no quedan dudas de que Luis Fernando Iribarren mató en 1986 a sus padres y a sus hermanos, como lo hizo hace poco con su tía. El caso comenzó a ser noticia en todo el país. Nadie podía creer que ese joven común y corriente hubiese ocultado por tanto tiempo un crimen tan atroz y rápidamente se comenzó a hablar de su estructura mental. Para la justicia no había mucho lugar a dudas. Luis Fernando Iribarren era frío y calculador, inteligente y metódico. No estaba loco y distinguía el bien del mal. No había evidencia de ningún brote pasajero. Él era así, y la palabra psicópata empezó a aparecer en cuanta crónica periodística intentara desentrañar esta historia. Durante todo el proceso, Luis tuvo una conducta buena y nunca se mostró violento, tampoco arrepentido, pero sí cambió su relato. En un escrito, Iribarren explicó su retorcida coartada. Dijo que después de la desaparición de su familia, había trabajado como periodista freelance para un diario zonal. Según él, aprovechó eso para investigar justamente lo que había pasado con sus padres y hermanos y descubrió una banda de policías y civiles que traficaban drogas y personas. Aseguró que llegó a infiltrarse en ese grupo y a descubrir las prácticas oscuras que desarrollaban en la ciudad. En consecuencia, como venganza, lo inculparon de haber matado a su familia. Todo esto, insisto, según su versión. Además, dijo que la policía lo había torturado para que dijera que él era el asesino. Pero ya nadie le creyó. Y así, el 21 de agosto de 2002, fue sentenciado a reclusión perpetua y parecía que su historia había llegado al final. Pero aún faltaba mucho más. Por las siguientes décadas, nuevamente, fingió que era un hombre transparente e inofensivo y la justicia le creyó. En paralelo, en 2008, los fabulosos Cadillacs publicaron una canción inspirada en él. El largo tiempo que Iribarren pasó en el penal de Olmos estuvo marcado por la buena conducta, sus insistentes pedidos de nulidad de la condena y por algunas cartas abiertas en las que decía temer por su vida. Nunca tuvo conflictos con otros internos, no denunció haber sufrido amenazas, se mostraba abierto y colaborador y estudió la carrera de Derecho hasta obtener el título. Como se portaba bien en prisión, le permitieron adoptar una cachorra, a la que le puso Sari y a quien cuidaba con devoción. Ella lo seguía a todas partes. Luis de a poco avanzaba en su estrategia de reinserción social. En mayo de 2017 ingresó a un sistema carcelario de régimen abierto y se le hizo una reducción de su condena de 10 meses. Él parecía, después de 15 largos años, estar viendo la luz al final del túnel, pero surgió un impedimento. Cuando la justicia se comunicó con sus hijos, ellos se opusieron a que su padre tuviera salidas transitorias. Y es que obviamente le tenían miedo. La última vez que habían hablado, 7 años atrás, Luis les había dejado una sensación de peligro constante. El tema de la charla fue el campo de la familia que Luis había masacrado, ya que él se negaba sistemáticamente a que lo vendieran. Los mellizos decidieron cortar todo vínculo y la posibilidad de que su padre accediera a beneficios e incluso salidas los asustaba. Finalmente, Iribarren accedió a otros beneficios, por ejemplo al acceso a redes sociales. En cuanto se empezó a popularizar TikTok, se abrió una cuenta donde es probable que de los 7.000 seguidores que ahí acumulaba, probablemente casi nadie conocía el pasado criminal de aquel ahora abogado influencer. Bueno, buen día para los seguidores, hace mucho que no les subí un video. Nada, acá volviendo de la Facultad de Ciencias Económicas, estoy a rendir con las materias y por suerte en una pieza, pero por milagro, porque casi me tiró a la miércoles una motito esta de Rappi, los repartidores. Me parece a mí que las autoridades van a tener que hacer algo, porque acá en La Plata al menos, no sé las demás ciudades, acá en La Plata estas motos andan a 2000, no respetan ninguna norma de tránsito, no respetan semáforos en rojo. A mí la que casi me atropelló fue porque se pasó un semáforo en rojo. No sé, es un descontrol.
Las motos, pero más que nada las de la empresa Rappi, es un desastre. En algún momento va a pasar alguna desgracia. Lo mismo hizo en YouTube. La mayor parte de su contenido estaba relacionado con el derecho. Hablaba sobre cuestiones legales e incluso a veces opinaba respecto a casos policiales tanto o más cruentos que los que él mismo había perpetrado. Llegó a subir un video en el que reflexionaba sobre si descuartizar a una persona era legal o no y planteaba el dilema en función a de si el desmembramiento ocurría cuando la víctima ya estaba muerta. No se refería a una cuestión teórica, estaba opinando específicamente sobre Marito Salto, el niño asesinado en Quimilí, Santiago del Estero. En noviembre de 2021, y pese a la resistencia de sus descendientes, le otorgaron salidas transitorias. 3 meses después, el Juzgado de Ejecución Penal número 1 de Mercedes revocó este beneficio. Pero él insistiría y su buena conducta terminaría por ayudarlo. En octubre de 2022, el juzgado volvió a rechazar su nuevo pedido, pero en agosto de 2023 cedieron a la insistencia. Consideraron que no habría problema si lo autorizaban a salir a estudiar otras 2 carreras en facultades públicas de La Plata. Para 2024, su horario académico estaba claro. Los martes, jueves y viernes de 8 a 10 horas, de 11:30 a 15:30 y de 18 a 20:30, cursaría las materias Introducción a la Economía y Estructura Económica Argentina, Criminología, Comunicación y Medios y Antropología Social y Cultura. Iribarren podía salir de la cárcel y dirigirse a la facultad por sus propios medios, sin custodia policial ni tobillera electrónica. Después volvía solo al penal. Estos beneficios no son anormales, son otorgados a los presos que cumplen ciertos requisitos y están previstas por ley como parte de la reinserción social. Y si bien la mayoría de los casos no termina en una fuga, hay excepciones, como este caso, y el 28 de agosto de 2024 quedó claro que nadie estaba monitoreando en tiempo real qué estaba haciendo Luis Iribarren. Ese día salió del penal a cursar acompañado por su perra, un detalle que parece no haber sorprendido a nadie. Debía estar de regreso a las 21, pero lejos de ir a la facultad, tomó otro rumbo. Cuando la justicia tomó conocimiento de que estaba prófugo, ya habían pasado varias horas y podía estar en cualquier lugar. Lo más curioso de todo esto es que tan solo un par de semanas antes de fugarse, Luis Iribarren le brindó una entrevista a David Basile para un documental en desarrollo relacionado a su caso. En esa nota sostuvo su versión de que la causa estaba armada y de que a su tía no la mató, sino que la encontró muerta. Era la casa de mi tía, era mi casa también, o sea, en realidad esa era la casa de mi abuelo, yo me crié ahí con mis abuelos, mi tía era mi tía soltera, hermana de papá, que vivía ahí, que sí apareció muerta en casa, sí la encontré yo muerta. ¿Vos la encontraste muerta? Yo la encontré muerta una noche, sí, vuelvo. Cuando ya andaba con todo este tema de la policía, que me andaba escapando, una noche vuelvo, mi tía muerta con un golpe en la cabeza. Le faltaba una semana para morirse de muerte natural, lamentablemente. Tenía cáncer, todos lo sabían, los conocidos. Estaba en la cama con un golpe en la cabeza, pero ya venía con muy poca movilidad, o sea, yo le había atendido todo lo que pude. Pero sí, ya le quedaba más o menos una semana. Que de hecho, aparte, todos los conocidos, los familiares saben que como ella era soltera, no tenía hijos, no tenía nadie, yo me hice cargo de ella siempre. Cuando se enfermó, la hice internar en una clínica, la única clínica privada que había allá en el pueblo, para que estuviera mejor. Gastamos muchísima plata, que eso era lo de menos. La cuidé, dormía sentado de noche en la clínica para cuidarla. Pagamos la operación. O sea, me parece que cuidar a alguien durante tantos años para después matarlo me parece rarísimo. Y así como de repente, desapareció. Estuvo 10 días moviéndose por el país sin que nadie pudiera atraparlo. El dispositivo de búsqueda rápidamente se enfocó en su expareja y sus hijos, que en cuanto supieron que el hombre estaba prófugo, solicitaron en todos los medios custodia policial permanente. Si Iribarren ya había matado a 5 familiares, no era impensado creer que podría ir a buscarlos. Pero mientras tanto, él hacía su ruta. Primero fue en taxi al distrito bonaerense de Florencio Varela. De ahí fue al centro de la ciudad de Buenos Aires y después se trasladó a Santa Fe. En ese lugar compró una camioneta Peugeot con dinero en efectivo y comenzó a manejar rumbo al norte del país hacia Santiago del Estero. Pero no estaba solo. En todo este recorrido lo seguía Sari, la perra. Eso lo hacía fácilmente identificable en las cámaras que reconstruirían su escape. Si bien tenía teléfonos celulares descartables que iba desechando a medida que los utilizaba, jamás se despegaba de Sari. Mientras estaba prófugo, abrió otra cuenta paralela de TikTok en la que subía publicaciones con ella. Así, lo siguieron hasta un pueblo ubicado a 114 kilómetros de la capital santiagueña. Ahí, en Villa Atamisqui, Iribarren bajó la guardia. Alquiló una habitación y se quedó quieto en ese lugar por algunos días, saliendo lo mínimo e indispensable.
pero había una rutina que no podía esquivar: pasear a su perra. En una de esas salidas fue interceptado por un grupo de policías para informarle que quedaba nuevamente detenido. Para ese entonces ya había recorrido 1100 kilómetros. Y como en otras ocasiones, Iribarren se mantuvo tranquilo. No intentó escapar ni esgrimir ninguna explicación. Simplemente se dejó conducir por los oficiales hacia la patrulla. Esta vez no sería enviado al penal de Olmos, sino que a una cárcel de máxima seguridad. Su fuga, además está decir, abrió un debate público. ¿Qué mecanismos de control se ejercen sobre probados criminales peligrosos en la Argentina? ¿Cómo se pudo permitir que el confeso homicida de 5 personas saliera sin ningún tipo de custodia? Técnicamente, Iribarren nunca se escapó de la cárcel. No hubo violencia, no saltó ningún muro, ni siquiera salió corriendo. Simplemente aprovechó recovecos legales para que todos confiaran en él, algo muy similar a lo que vimos en el caso de Roberto Carmona, la hiena humana, con la diferencia de que él, en cuanto se escapó, continuó matando. Al día de hoy no se sabe con certeza de dónde sacó Iribarren todo el dinero necesario para mantenerse más de 10 días prófugo, y eso sin siquiera contar los 80.000 pesos que le costaron sus viajes en taxi y lo que sea que cueste la camioneta que compró. Aunque la investigación sigue por carriles confidenciales, al momento de su captura se plantearon dos posibles escenarios. El primero fue que aquello de cursar en la facultad haya sido una pantalla y que en lugar de ir a clases se dedicara a realizar trabajos o algún tipo de tarea que le permitiera juntar el dinero. La otra es que obtuvo el apoyo y financiamiento de alguien más, ya sea de un conocido fuera de la cárcel o alguien desde adentro, como otro recluso o un oficial. Al día de hoy su fuga sigue siendo investigada, mientras que él sostiene que es inocente y que la causa en su contra fue armada. Sin embargo, ya todo el país lo conoce como el carnicero de Giles.